Bueno, bienvenidos. A agradecer la presencia de Carmen María Muñoz, directora general de Juventud, y muchas gracias a todos por asistir a esta formación del Festival Estrenarte, organizado por la Dirección General de Juventud de la región de Murcia. El Festival Estrenarte es un festival cuya finalidad es generar una plataforma de encuentro, exhibición y formación del talento joven de la región de Murcia. El principal objetivo de Estrenarte es formar, exhibir, difundir y apoyar la producción de proyectos artísticos y culturales de los jóvenes con talento de la región. La quinta edición llega a su fin esta tarde, tras 60 exhibiciones de los proyectos seleccionados realizadas en Lorca, Caravaca y Murcia, y las formaciones dentro del marco del diseño de moda, cine, artes plásticas y visuales, danza y caracterización. Un apoyo por parte de la Dirección General de Juventud de los Jóvenes de la región de Murcia que genera un marco de talento y calidad a lo largo de varios meses. En la web y redes sociales podéis encontrar toda la información y animaros a presentaros el año que viene a la siguiente convocatoria. Y bueno, después de esta introducción protocolaria, tenemos aquí esta tarde con nosotros a Fernando Cayo, un pedazo de actor con una trayectoria impresionante, con 30 premios a mejor actor a sus espaldas, lo tengo que leer, más de 40 obras de teatro interpretadas, 33 series, 26 películas. Lo hemos visto en títulos como El orfanato, de J. Bayona, La piel que habito, de Pedro Almodóvar, Mata Hari, de Iciar Boyain, The Counselor, de Ridley Scott, La casa de papel, Amar es para siempre y un montonazo de series de televisión. Y en estos momentos, su última película, El instinto, dirigida por el murciano Juan Albarracín, aquí producida en Murcia, pues está viajando por festivales de todo el mundo. Es también director y productor con su productora Pachamama de varias obras de teatro que también interpreta como Salvaje. Lo digo así porque lleva 3 signos de exclamación. Por todos los dioses o La terapia definitiva. Incluso en 2014 codirigió el cortometraje Mi vida es el cine. Además, porque te faltaba tiempo, no sé, te sobraba el tiempo, es fundador de la Academia de las Artes Escénicas de España y académico de la Academia de Cine. En fin, bueno. Uno de ellos, uno de los fundadores. Bueno, venga, cofundador. Venga, vale, fundo la academia. En fin, que eres una bestia parda, lo que viene a ser. Y bueno, yo tengo que decir que para prepararme la entrevista, pues evidentemente pues lo he googleado, he mirado su trayectoria y una cosa que me ha llamado muchísimo la atención es que desde que empezaste no has parado. O sea, yo es que ves la filmografía y su trayectoria en el teatro y desde que empezó es sumar un proyecto con otro, y tanto en el audiovisual como en el teatro. Y yo me explico, ¿cómo es posible? ¿Cuál es tu secreto? Evidentemente el talento es algo súper importante, pero... Bueno, ahora te contesto a eso. Muchísimas gracias por la presentación, muchísimas gracias al Festival Estrenarte. Creo que tenéis una ocasión, además, estupenda para promover vuestros proyectos creativos y creo que es una modalidad de festival que creo que debería extenderse por todas partes, porque da oportunidad a muchas creatividades distintas. Así que aprovechadlo porque es una ocasión estupenda. Muchísimas gracias a todas y todos los que estáis aquí. Muchísimas gracias. Yo cuando he subido por las escaleras y he visto que estabais tantos, digo, ¿les han obligado o algo? ¿Les ponen puntos? ¿Les han amenazado con suspender o algo? No, oye, muchísimas gracias por estar aquí y por compartir este rato y, en fin, lo que nos dé tiempo a hablar, perfecto, si no me podéis contactar a través de Instagram o de mi página web y ahí tenéis contacto, mail, por si alguien tiene dudas, consultas, ruegos, preguntas o insultos, si cabe también. Se aceptan también, no hay ningún problema. Bueno, lo que decías, yo me caí en la marmita de Obélix. No, si conocéis a Asterix y Obélix, sí. Siempre dicen que Obélix se cayó en la marmita cuando era pequeño. Bueno, tiene que ver algo con curiosidad, yo creo. Ese afán de descubrir cosas. Hay una energía
que se despierta con la curiosidad y con el amor y la vocación que tienes a lo que haces, ¿no? Yo afortunadamente descubrí mi vocación desde muy jovencito, empecé a hacer teatro en el colegio en el que estaba, pues no sé, con 8 o 9 años, y entonces ya descubrí, por las cosas que hacía allí, por las cosas que creaba yo en casa que tenían que ver con contar historias, con narrar, que esto era lo mío. Entonces eso siempre me ha dado un motor muy, muy potente para entender el mundo, entender a las personas, para poder luego contar historias y crear espectáculos y crear mundos imaginarios. Pero yo creo que el motor de todo eso es la curiosidad. La curiosidad y, bueno, luego... Mire, siempre dicen que esto de la interpretación tiene que ver con talento, suerte y trabajo, tiene que ver con trabajo, trabajo, trabajo. Bueno, para mí las 3 palabras son las que dijo Ariane Mousquin, la directora del Teatro du Soleil de París, una maravillosa directora que para ella decía que esto era energía, energía y energía. Esto es así. O sea, cualquiera que haya pisado sobre un escenario o en un set de rodaje y marca la diferencia es a través de la energía que es capaz de transmitir, manipular y generar, dar forma, proyectar. Esto es energía y es vibración. Como dicen los físicos que se constituye el universo es vibración, pues esto es vibración, es energía. Y si eres capaz de canalizar, dar forma, esa energía, eres capaz de crear sentimientos, de provocar sentimientos en los demás, de generar realidades, de escribir cosas, de producir música, de hacer lo que quieras. Todo tiene que ver con la energía y la necesidad de transmitir esa energía. Vale, entonces, bueno, ¿y qué dificultad encontraste cuando empezaste? O sea, te caíste en una marmita, pero luego me imagino que no saldrías y tendrías ya todos los... No, o sea, no. ¿Cómo fueron tus comienzos? ¿Qué dificultades encontraste y cómo las superaste? Bueno, yo empecé a hacer teatro en el colegio y allí empecé a hacer una cosa, que es que yo hacía el teatro al uso, que hacíamos allí, que eran obras más bien de teatro costumbrista español, arniches y este tipo de cosas, pero a mí eso me sabía poco. Entonces yo los festivales de Navidad famosos aprovechaba en el teatro del colegio para hacer mis propios performances. Y en realidad, años después me he dado cuenta que sigo haciendo exactamente lo mismo, porque yo produzco espectáculos también unipersonales y realmente es lo que empecé a hacer con 9 o 10 años en el colegio. Entonces, me acuerdo de las primeras cosas que hice fue hacer un megamix con varios monólogos de La vida es sueño, que lo ubicaba, o sea, el que lo estaba contando era un oficinista. Entonces ya había, o sea, sin darme cuenta siquiera, ya estaba haciendo una traslación a la modernidad de aquello, un oficinista que estaba hastiado en fin, en una mesa llena de papeles, agobiado por el estrés, la rutina, y entonces arrancaba con el ay mísero de mí desde ahí, desde el oficinista que ya no podía con su vida y que se sentía encerrado. Entonces esa traslación, y luego hacía cosas raras, metía una calavera le había echado alcohol dentro y una llama, en fin, había una mezcolanza ahí de cosas bastante con música también. En fin, y esa manera de crear, de intentar crear mis propios espectáculos es lo que he estado haciendo desde entonces. Pero luego, después de ese periplo, cuando terminé COU, yo estuve 2 años perdido haciendo Derecho y trabajando en hostelería, como muchos de vosotros, me imagino. Eso hay que contarlo, Claro, sí, mi hermano llevaba un bar y una discoteca y yo los fines de semana me dedicaba pues a poner copas viernes, sábado y domingo de 6 a... creo que era de 6 a 1:30 o a 2, y a las 2 de la madrugada me iba a la discoteca y ponía copas hasta las 8 de la mañana. Luego, en verano, pues también me hacía las fiestas de los pueblos, que en Valladolid son tremendamente salvajes, y también me hacía noches completas de servicio de hostelería, sacándome pelas pues para tener yo para mis cosas, porque además estaba más perdido que todo, porque había encontrado eso, pero de alguna forma pues no había... Ni socialmente ni en mi familia había un interés porque yo hiciera teatro. Y eso que había, o sea, mi padre ha sido un gran amante de la literatura, mi madre de la música, ella me llevaba al teatro, siempre ha habido un interés artístico, pero como hobby o como cosa, pero no como algo serio. Entonces, el que yo me planteara de repente acabar COU y meterme en la Escuela de Arte Dramático de Valladolid, pues aquello no
No era. Y después de estar 2 años y estar fatal en Derecho, realmente con una crisis existencial tremenda, gracias a mis hermanas, que tengo 2 hermanas mayores bastante cañeras, me dijeron, pero ¿qué haces? Deja de hacer el imbécil, estás tirando tu vida, tienes que hacer lo que te guste, estás triste, se te ve deprimido, se te ve mal, venga, tío. Y me metí en la Escuela de Arte Dramático y a partir de ahí ya fue todo bien. De hecho, en el primer año de la Escuela de Arte Dramático ya hice mi primer trabajo profesional con el Teatro Estable de Valladolid, que aquello fue como un decir, sí, me parece que vales para esto. Y fue mi primera gira nacional con un gran espectáculo, porque en ese momento había bastantes grupos de teatro independiente en Valladolid que se movían a un nivel profesional bastante bueno. Hicimos una gira por todos los teatros que luego he seguido visitando a lo largo de mi vida. Esos fueron los comienzos. Muy bueno. Vale, y desde que empezaste hasta ahora, ¿has cambiado mucho como actor? ¿Cómo ha sido tu evolución? O sea, ¿cómo era aquel actor y cómo es? Hombre, espero haber cambiado porque, Bueno. porque, hombre, uno siempre tiene, por lo menos yo, que soy optimista en general, he tenido una valoración bastante buena de mí mismo, pero también me he dado cuenta, según iba pasando el tiempo y miraba un poquito atrás, dije, madre mía, menos mal que he aprendido un poquito más. Y vuelves al cabo de unos años vuelves a mirar y dices, madre mía, menos mal que he aprendido porque lo que estaba haciendo era desastroso. Entonces, yo lo que sí que he tenido claro desde el principio es un método de evolución personal. Eso sí que me lo inculcaron en la Escuela de Arte Dramático. Tuve la suerte de coincidir con un equipo de profesores bastante bueno, un profesor de expresión corporal grotowskiano, Alfonso Romera, del que aprendí muchísimas cosas y que me metió el gusanillo de la expresividad a otros niveles, y un profesor de interpretación, Carlos Vides, que lo que sobre todo me enseñó a trabajar, me enseñó a buscar. Más que lo que me enseñara él, que fueron muchas cosas, me enseñó a ir a más. Y eso es lo que he ido haciendo siempre. Para mí ha sido fundamental la formación, pero no solo en aquel momento, sino durante toda mi vida, incluso ahora. Yo sigo teniendo profesores. Doy clase, porque desde el principio de mi carrera me propusieron, cuando volví de Italia, estuve estudiando ahí con Antonio Fava, dar clases de comedia del arte, y empecé a dar clases enseguida, vi que me gustaba y que además era una manera de reconfigurar lo que estaba aprendiendo para enseñárselo a otros. Dar clase y recibir. Siempre hay que estar estudiando y formándose. Esto en cualquier profesión. Y otra cosa importante que me di cuenta desde el principio es que esto para mí era un camino de evolución y crecimiento personal. Para mí ser mejor intérprete siempre es, o ser mejor artista, es ser mejor persona. Ser un individuo con más habilidades, con una visión más amplia, con una empatía mucho más grande hacia los demás, una comprensión profunda de lo que es uno mismo, de cuáles son nuestros mecanismos psicológicos, humanos, psicofísicos. Esto, lo que hacemos cuando interpretamos, cuando hacemos arte, cualquier manifestación artística, es jugar con cosas, con elementos que cualquier ser humano trabaja. Y si hablamos de la interpretación, cuando aprendemos a respirar, a hablar, a utilizar nuestra voz, a expresar sentimientos a través de nuestra voz, comprender los personajes a través del ponerte en la piel del otro, todo esto son cosas que los seres humanos hacemos o deberíamos hacer con mayor profundidad en nuestra vida cotidiana. Entonces, para mí, ser mejor intérprete significa estar en un camino de crecimiento personal. Y esto lo tuve claro desde el principio. Y luego, por otra parte, la importancia de la formación. Luego me di cuenta que el formarme... O sea, yo terminé la escuela y me fui a Italia a estudiar a la Escuela Internazionale dell'Attore Comico de Antonio Fava. Y luego, cuando volví aquí a España, tuve la suerte de trabajar con un grupo, con Teatro Guirigay, que organizaba unas jornadas de trabajo sobre las artes tradicionales del actor. Y entonces venían maestros de Katakali, de danza topén, maestros de comedia del arte de Italia, y conocí a Fabio Mangolini, otro gran maestro, Aspasia Papatanasiou, una gran maestra de la interpretación griega sobre la tragedia griega, en fin, yo que sé, un montón de gente sobre artes tradicionales
tradicionales de trabajo escénico de todo el mundo. Y ahí seguí aprendiendo. Y luego, cuando empecé a trabajar en audiovisual, empecé a trabajar con Paco Pino, uno de los primeros directores de casting de este país, que trabajó con el eneagrama de una manera muy profunda, y con él empecé a comprender de verdad lo que era trabajar para la cámara, porque yo empecé a hacer televisión con manos a la obra, llevaba 10 años haciendo teatro independiente, y después de 10 años de barbecho hice mi primer protagonista en televisión, que fue Manos a la obra, pero no tenía ni idea de lo que suponía trabajar en audiovisual. Aprendí mucho sobre la marcha, pero después de salir de ahí, con Paco Pino y con Mariano Barroso después, un maestro maravilloso que os recomiendo fervientemente, aprendí lo que significa trabajar para la cámara, que es otro territorio completamente distinto y que yo recomiendo siempre en las escuelas de arte dramático, que debería ser una asignatura importante, porque realmente la mayor parte de vosotros, intérpretes, vais a trabajar más en el audiovisual que en el teatro, en general. Y ahora mismo hay un momento excelente de producción audiovisual. Entonces, esa asignatura, el trabajo para la cámara, debería estar. Y es algo específico y que he aprendido pues, con Moncho Armendáriz, con Mariano Barroso, que él venía además de la Escuela de Cine de Cuba y venía con una visión de las clases muy abierta, muy democrática, muy asamblearia. Todos colaborábamos, todos aprendíamos y con él he seguido formándome. Y ahora mismo tengo profesoras de canto que me ayudan a perfeccionar cosas que quiero aprender. Y hace poco he estado trabajando con Enrique Martínez, que es murciano, si no me equivoco, también. Sí, Un maestro de voz estupendo, trabajando armónicos. Y hay que estar siempre formándose. Pero bueno, os he hecho un bosquejo así un poco batiburrillo de muchas cosas que forman parte de mi recorrido, pero haciendo hincapié en la importancia de la formación. La mejor inversión que podéis hacer como marca personal es vuestra formación. Eso va a quedar para siempre con vosotros y con vosotras. Si yo tengo una casa, si yo la puedo perder, si tengo una pareja, incluso todo se va, excepto lo que dediques y lo que inviertas en tu formación personal. En vuestra formación también de higiene personal, que tiene que ver con el pasar por algún tipo de terapia psicológica, que siempre nos viene bien para conocernos a nosotros y poder proyectarnos en los personajes, conocer el eneagrama, conocer, yo qué sé, todo tipo de terapias, psicología, charlas de psiquiatras, todo eso, todo ese mundo dedicado para nosotros y para nuestros personajes es muy útil. Y eso siempre se va a quedar con vosotras y con vosotros. La formación es fundamental, va a ser vuestra riqueza más profunda y siempre estará ahí, os llamen, no os llamen, tengáis éxito profesional o no, una etapa más arriba, más abajo, eso siempre formará parte de vosotras y de vosotros. Y eso yo lo tuve claro desde el principio. Cada vez que tenía dinero lo invertía en nuevos cursos. Con Yuri Berladín de la Escuela Baktango de Moscú y con Konstanz Rosner, una de Grotowski, y con no sé qué, intentar además abrir campo. Porque en la medida que tú tengas una formación más amplia, que seas capaz de hacer comedia, drama, teatro gestual, que seas capaz de hacer teatro clásico, que seas capaz de hacer teatro contemporáneo también, de comprender lo que son los intríngulis del teatro documento, yo que sé, lo que se os ocurre, el trabajo de cámara, que seas en cámara capaz de trabajar en comedia y en thriller, todo lo que, cuanto más abras ese abanico, más posibilidades laborales vas a tener. Y eso, unido a también la capacidad de poder generar tus propios proyectos, que es para lo que estáis aquí, además, en este festival, es algo fundamental en esta profesión. Ampliar formación, cuanto más abanico abras. O sea, no se trata de picotear un poco de mala manera, no. Se trata de trabajar en profundidad las cosas. Si trabajo verso, me voy con el mejor maestro de verso y no me quedo a recitar como si fuera un actor malo del siglo XIX. No, no se trata de eso. Trabajar verso quiere decir trabajar con uno de los mejores profesionales en verso, buscar la naturalidad de la palabra, el vuelo que tiene la palabra, porque eso es fundamental y además eso nos va a ayudar a dar calidad en nuestra interpretación audiovisual. Si hago un trabajo de cámara, pues me busco no un director de casting famoso solo, si puede ser un director de casting que además sea buen profesor y que me dé claves importantes. O sea, quiero decir, trabajar en profundidad, no tocar por encima, sino trabajar en profundidad. Os abre campo. Y luego siempre
trabajar en proyectos propios. Eso es fundamental, para no estar esperando, como me decía Silvia ahora mismo, que ella misma hace, siempre trabajar un proyecto personal te enriquece, te enorgullece, te da alas, te da libertad, te abre tu mente creativa, eso es fundamental, siempre. Y luego que te llaman también, pues estupendo, pero siempre los proyectos personales. Correcto. Vale, bueno, has estado hablando del audiovisual, o sea, de la formación audiovisual para ti. ¿Qué diferencia hay cuando tienes que enfrentarte a un personaje, si es de audiovisual o si es de teatro? O sea, ¿cambia para ti la manera de prepararte? Sí, sí, sí. O sea, digamos que hay... yo tengo como un curso que he hecho en algunas ocasiones que es análisis y construcción del personaje. Para mí, la base de nuestro trabajo es hacer un buen análisis. Si no hay análisis, no hay nada. Igual que un director tiene que decir, si no tengo un buen guión, no tengo nada. O sea, si no hay un buen guión, entonces lo primero, vayamos poniendo las piedras básicas de un proyecto audiovisual o teatral. Un buen guión, una buena obra de teatro. Si no tienes eso, olvídate. Ya puedes tener a los mejores actores del mundo, al mejor iluminador, a la mejor escenógrafa. Si no tienes una piedra sólida de guión, olvídate. Y luego, cuando llegamos nosotros, lo importante es hacer un buen análisis de eso que estás haciendo, que eso no se hace mucho hincapié. Yo aprovecho para comentaros que va a salir el año que viene una plataforma que se llama The Factor, que es una plataforma muy interesante. Bueno, esto es publicidad, pero es publicidad de interés para vosotras y vosotros. Es una plataforma dedicada a los intérpretes, con cursos que tienen que ver con crear tu marca personal. Hay profesores también que van a hablar de salud mental, de mindfulness y de cosas que creo que son importantes para nosotros, porque el tener una buena higiene mental y una buena base de técnicas de relajación para nuestro trabajo es fundamental. Habrá gente con trabajo gestual, yo hago un curso de análisis y construcción del personaje y luego hay blogs, consultas de un montón de cosas. Entonces, ahí hemos centrado y para mí esto del tema del análisis es fundamental porque es la llave que lo abre todo. Y ese análisis sí que es compartido entre el audiovisual y el teatro. ¿Qué diferencia? Pues la forma en la que lo transmites, básicamente. El trabajo de cámara tiene que ver mucho con el pensar y transmitir a través de la mirada. Básicamente, uno cuenta la película, digamos, por simplificar, son muchas más cosas, pero digamos que tú puedes contar tu película, tu personaje, a través de la mirada y a través de tu pensamiento. Yo tengo que ver lo que estás pensando. ¿Y para eso cómo se hace? Pues pensando lo que tiene que pensar el personaje. No hay otro truco. ¿Y cómo lo hacemos? No, es que yo soy muy técnico. Olvídate. Hay que vivir, pensar y sentir lo que siente el personaje. Y en teatro, igual. Lo que pasa es que si yo tengo una escena íntima con un personaje en audiovisual, yo puedo hablarle al nivel que hago normalmente. O sea, si Silvia y yo estuviéramos solos aquí, no le estaría hablando así. Pero claro, si yo estoy en un teatro, tengo que proyectar de alguna forma, de manera coherente con la situación que estoy haciendo, proyectar para que llegue a todo el auditorio. Entonces, el nivel energético es distinto. Luego, en el teatro, por cierto, mañana estamos aquí en el Teatro Romea con Los lunes al sol, que es un espectáculo que amo profundamente y precisamente ahí se ve cuál es la diferencia a través de un gran director que es Javier Hernández Simón entre una película y lo que él ha hecho con esta versión para teatro, que es la película, pero no tiene nada que ver. O sea, la gente cuando está viendo la función dice, coño, es que a los 2 minutos ya me había olvidado de que existía una película de esto. Porque el tratamiento es completamente distinto, la energía de los personajes es completamente distinta. Tú en teatro estás viendo un plano general en el que tú, a través de la pericia del director y de los intérpretes, vas fijando planos, primeros planos o un plano secuencia, o tú vas creando tu propia película. En cambio, en el cine es el director el que te va llevando de la manita. Aquí lo vas a ver en plano general, aquí vas a ver la mirada del actor, aquí vas a ver un plano contra plano de ellos dos, pero en teatro no, en teatro tienes un gran plano general y ahí vas a ir focalizando. Y luego el nivel energético que tienes que dedicar. Por supuesto, en teatro también tiene que estar la verdad, tiene que estar lo que piensa el personaje y lo que siente, pero está proyectado de otra manera. Luego, tu cuerpo en el teatro
tiene otro tipo de implicación, tienes más espacio para moverte. No es que vayas, o sea, si estás haciendo una cosa naturalista como los lunes al sol, seguirás haciendo naturalismo, pero hay cierta amplificación en tu manera de estar, tu impacto energético, que es diferente. ¿Vale? Esas son las diferencias básicas. Pero luego, yo una cosa que hago hincapié siempre cuando doy talleres de esto, de trabajo de cámara o de lo que sea, es el concepto de estilo. Estilo, que muchas veces es un concepto que no se baraja o no se toca. Así como es diferente el teatro y el audiovisual, también hay muchos tipos de audiovisual. Yo no actúo igual si estoy en La Casa de Papel que si estoy en Amar es para siempre, o si estoy haciendo un thriller psicológico como El Instinto. El trabajo es completamente distinto. Digamos que hay un proceso de análisis y construcción del personaje que sí que se mantiene, el trabajo sobre los centros de energía, sobre cuál es el estatus, la clase social del personaje, qué historia, las 36 preguntas de Stella Adler, que son una maravilla responderlas. Las 36 preguntas de Stella Adler son las que ella... Stella Adler es la gran maestra de los actores de toda una época, Marlon Brando y demás. Y esas 36 preguntas, ella venía de la escuela de Stanislavski, tienen que ver con todo lo que necesitas saber para empezar a construir un personaje. Esas 36 preguntas, ya os digo, si alguien tiene interés, me escribís, me mandéis un mail y yo os las envío. A mí me las compartió Bernard Hiller, un maestro con el que estuve estudiando en Los Ángeles, maravilloso, que él, bueno, pues absorbe de toda esa escuela y para él era igual fundamental responder esas 36 preguntas. Bueno, pues todas esas preguntas y todo eso en teatro y en audiovisual lo contestamos igual. Pero no es lo mismo que yo esté haciendo Juego de Tronos que esté haciendo, por ejemplo, yo ahora justo después de acabar mañana la función, agarro mi coche y me voy a coger un avión, me voy a Santo Domingo a rodar una película con Belén Rueda y con Jaime Lorente, un thriller contemporáneo, psicológico, muy extraño. Y no tiene nada que ver hacer una serie de época con meterte en ese territorio o con hacer una serie de época, porque como este verano he hecho La Favorita 1922, una serie de época ambientada en la España de 1920, y hay un código y hay una manera de estar, hay un vestuario que te determina, hay un estilo que marca el productor y el director de esa serie. Y ese estilo, o sea, no podemos ir igual, no vamos de la misma manera, no se habla igual, no se actúa igual, los personajes no respiran ni están de la misma manera. Y eso hay que ser consciente, y en teatro igual. O sea, para mí no tiene nada que ver hacer comedia del arte que hacer La vida es sueño, y además depende de la puesta en escena y del estilo que marque el director. Porque tú puedes hacer La vida es sueño ambientada en un mundo Matrix, o lo puedes hacer en un concepto más clásico. Entonces, el concepto de estilo y ser capaces de adaptarse a distintos estilos. O si estoy haciendo una performance jugando con elementos de plástica, con pintura o con un DJ o con, yo qué sé, los proyectos que os podáis imaginar. El estilo no es lo mismo. Y uno de los placeres que tenemos es poder transitar entre una de esas cosas. A mí me encanta ir transitando entre teatro, cine y televisión. Me encanta. Y lo intento hacer siempre, voy combinando siempre, porque ir cambiando en cada uno de los códigos me permite poner a prueba mis habilidades creativas, adaptarme, encontrarme con nuevos equipos, descubrir nuevas cosas, en fin, aprender y divertirme mucho más. Vale, ¿y hay alguna obra de teatro, película o serie que marcó para ti un antes y un después? Bueno, pues muchísimas. Me imagino que las que vi de pequeño, ¿no? Todo el cine que veía de pequeño pues me marcó profundamente, no sé, películas en las que yo identificaba que había ahí algo interesante, pues las de Berlanga las tengo muy clavadas ahí, pues tipo películas como Plácido o películas como El Pisito, toda esa etapa del cine español que si no conocéis os recomiendo fervientemente que veáis. A mí me marcaron mucho y sobre todo una experiencia teatral que fue El veneno del teatro, que fijaos qué curioso, la obra se llama El veneno del teatro, producida por Concha Busto, una productora maravillosa con la que he trabajado mucho después, que
colaboró con Adolfo Marsillac en la creación del Centro Dramático Nacional y de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, una productora con la que yo he trabajado después, pero yo esa obra la fui a ver con mi madre de pequeño y era José María Rodero y Manuel, no me acuerdo del apellido, bueno, y para mí aquello fue alucinante. Habían vaciado el Teatro Calderón de Valladolid, es un teatro a la italiana al uso, y habían vaciado el patio de butacas de tal manera que solo habían dejado algunos fragmentos y el escenario estaba en el medio del patio de butacas. Y ver a aquellos dos pedazos de actores haciendo un juego de interpretación en el que interpretaban como distintos personajes, era un juego de ingenio entre ellos, el ver cómo hacían todo eso y ver a un maravilloso... Ese sí que era una bestia parda, José María Rodero, si no le conocéis también meteros, investigarlos, estudio uno que tiene, porque aquel hombre, o sea, cuando se habla de Laurence Olivier, ¿no?, como el gran creador del teatro moderno inglés, pues este hombre fue lo mismo para el teatro español. Era un tipo muy moderno, pero en los años 60, y era alucinante. La presencia que tenía ese hombre era algo brutal y aquello me fascinó. Eso sí que me golpeó bastante. ¿Y en tu trayectoria como actor hubo algún proyecto que marcó un antes y un después? O sea, es decir, a partir de esta película, ¡guau!, o de esta serie... Bueno, ahí hay varias valoraciones que hacer. Bueno, un inciso, sí. Ahora me recuerdas eso. Ahora mismo tenemos a través de nuestros móviles, nuestras tabletas y nuestros ordenadores la posibilidad de estar en conexión con toda la sabiduría humana que ha habido hasta este momento. Y si me apuras con la inteligencia artificial, todavía más. Por favor, investiguemos. Investiguemos. Yo cuando en un curso de cámara algún alumno me dice que no conoce a José Luis López Vázquez, me da cosa, ¿no? Yo la entiendo, no pasa nada, o sea, no todos tenemos que tener aquí la enciclopedia metida en la cabeza, pero investigad la historia del teatro y del audiovisual español. Hay cosas tremendamente ricas y nosotros, como seres humanos actuales, somos herederos de aquello. Tenemos otras formas, otras maneras, otros valores, otra ética, si me apuras, pero somos herederos de eso y ahí hay muchas cosas que nos pueden inspirar. Investigad, tenéis en vuestro móvil, molestaros en buscar. La curiosidad es un motor creativo incalculable, poderosísimo, y lo tenéis en vuestro móvil. En vuestro móvil tenéis ahora mismo una cámara para grabar vuestras secuencias, si estáis trabajando proyectos, vuestras escenas de teatro que estéis trabajando, para analizarlas, trabajarlas, verlas, estudiarlas. Tenemos unas herramientas maravillosas que son muy malas para unas cosas, para la adicción a las redes sociales, pero son buenísimas para el conocimiento. Aprovechadlas porque son una maravilla. Tenemos a nuestro alcance algo que antes no, o sea... Imaginaros que si a mí me interesaba una música o una interpretación, yo me tenía que volver loco para encontrar un VHS, por ejemplo, de la Royal Shakespeare, de tal interpretación que me habían dicho, y me volvía loco para encontrar un VHS que me lo mandaran de no sé dónde. Ahora no, tú haces triqui y ya tienes ahí todo. Tenéis el banco de obras de teatro de, ¿cómo se llama? La biblioteca... Teatro virtual, ¿cómo se llama? La teatroteca. Sí, bueno, sí, sabéis a lo que me refiero. Tenéis ahí, en ese fondo de esa biblioteca digital impresionante donde podéis consultar un montón de piezas de teatro. Si de repente estoy haciendo en la escuela un trabajo sobre no sé qué, moléstate en buscar un poquito cuáles son las puestas en escena que se han hecho antes y decir, a partir de ahí, ¿qué puedo aportar yo a cosas que se han hecho? Bertolt Brecht, el gran escritor, dramaturgo y maestro de teatro, decía, con todo lo moderno que él era en su época, que la manera de poner un pie en el futuro era poner un pie en el pasado. Conocer el pasado nos va a hacer ser mucho más originales, mucho más consistentes, mucho más creativos. Y perdón, a lo que... Sí, la pregunta era si había alguna serie, película, obra de teatro que marcase un antes y un después para ti en tu trayectoria. Vale, bueno, aquí me gustaría hacer varias diferencias. Hay una diferencia que es para muchos, o la gente de la calle, digamos, lo que son hitos famosos en tu carrera.
pero que necesariamente no coinciden con mis hitos. Yo he hecho cosas que han visto 4 gatos que para mí han sido cosas fundamentales en mi vida, y ha habido cosas muy famosas que, bueno, pues sí, todo eso está muy bien, no lo voy a rechazar, por supuesto, pero que no necesariamente tienen que ver. Entonces, si hablamos de éxitos, digamos, a nivel de popularidad, pues hombre, mi primer hito fue Manos a la obra. Yo no había hecho televisión y de repente empecé a hacer un personaje importante en una serie que veían todas las semanas 6 millones de personas, y ahí aprendí muchísimo con Carlos Iglesias, un improvisador increíble, y con Ángel de Andrés, un actor cómico y dramático con una solidez brutal. Y ahí aprendí mucho, o sea, aprendí de la nada. De hecho, o sea, a mí me cuesta ver los primeros capítulos de Manos a la obra porque yo era un pipiolo que no tenía ni idea. Entonces yo estaba en un código que fue lo que se me pidió también. Por otra parte, a mí se me escogió como entre 2000 candidatos. O sea, hice un casting brutal para hacer ese papel. Y la verdad es que José Antonio Escrivá, que fue el que dirigía aquello, me escogió sin tener ninguna experiencia en audiovisual, pero bueno, como era un personaje que interpretaba 2 al mismo tiempo, le interesaba a alguien con cierto poso teatral, y bueno, pues al principio pues utilicé las herramientas que tenía. Luego ya poco a poco fui aprendiendo, como os digo, me fui formando, y ya ahí arranqué con mi primera película, que en cine es el primer protagonista que hago, que es una película que se llama Shaki Carmine. Shaki Carmine, de Chema de la Peña, que es una peli que, si la queréis encontrar, está en Amule, porque no se encuentra en ningún otro sitio. Es un caso raro que pasa a veces con películas que el distribuidor le vende a la distribuidora al otro y luego el otro al otro, y al final hay películas que se quedan perdidas ahí en el limbo, ¿no?, flotando, y nadie sabe quién las tiene, ni de quiénes, ni dónde se puede encontrar ni comprar. Así que os metéis en Amule y ahí la encontráis. Que es una película bastante naif, muy cañera, sobre el mundo del rock, es la ascensión y caída de un grupo de rock. Y ahí hacía pues uno de los protagonistas. Y esa película para mí fue muy importante, porque fue mi primer papel en el cine, mi primer papel protagonista, y me dieron un premio en el Festival de Cine de Toulouse, que es un festival de cine español en el extranjero, y ese año pues competía con actores como Javier Bardem o Eduardo Fernández, y aquello para mí, con mi primera película, fue un espaldarazo, no es que no se me subió nada, ¿no? Yo tampoco he sido, como venía de 10 años de hacer teatro independiente, a mí no se me ha subido nada. Yo todavía sigo cargando y descargando furgonetas y colgando focos en mis producciones. Entonces no se me caen los anillos, ni tampoco he intentado siempre de cultivar esa cosa saludable del relativismo. Entonces, pero sí que supuso para mí decir, joder, puedes, porque inevitablemente cuando estás empezando te sientes pequeño, te sientes un poco hábil, y dices, ¿qué voy a hacer yo en el mundo del cine? No sé, yo veía actores maravillosos que me encantaban y me han encantado todos estos que os decía, no solo de los años 60, sino Juan Diego, un actor maravilloso que yo he admirado siempre, ya fallecido. Pero eran mis modelos de ¿qué voy a hacer yo ahí? Yo soy del teatro independiente, yo soy de tirar cables y montar escenografía, ¿qué voy a hacer yo ahí? Y eso me colocó en un sitio bastante, de autoestima, un lugar de autoestima, digamos. Entonces, eso fue importante para mí. Por marcar otros hitos, pues, ¿qué te puedo decir? La Casa de Papel, por el nivel de repercusión internacional que tuvo, y sobre todo en redes, ¿no? Porque yo desde que hice Manos a la obra, más o menos he ido empalmando proyectos en audiovisual pues con cierta importancia y con personajes de cierta solvencia, pero la repercusión que tuvo La Casa de Papel fue impactante. Además es curioso porque yo entré en la 3ª temporada cuando ya se había puesto en Netflix y ya había sido un pelotazo, pero claro, a partir de la 3ª, que ya íbamos con un presupuesto de Hollywood, pues aquello ya fue el pelotazo máximo. Luego vino la pandemia en la que estrenamos, no sé si fue la 4ª temporada, que aquello fue brutal, porque claro, la gente no podía hacer nada, estaban encerrados en sus casas. En abril se estrena la 4ª temporada, si no me equivoco, creo que era. Y aquello, claro, lo vieron cientos de millones de hogares en todo el mundo, y aquello fue un pelotazo. Entonces, eso de estar haciendo prensa con medios de Turquía, Alemania, la India, Argentina o México, pues era bastante impactante. Pero
no sé, luego ha habido momentos con películas muy pequeñas. Para mí, por ejemplo, trabajar con Ridley Scott, aunque solamente estuviera haciendo una secuencia en The Counselor, fue importante. Para mí, una de mis películas de cabecera ha sido Blade Runner, y estar trabajando con este señor y con Michael Fassbender, aunque fuera haciendo una secuencia en un mano a mano que tenía con él, fue importante. Eso fue más como pintoresco que como profesional, porque ahí fue poco lo que pude hacer. Pero luego, después de eso, teatralmente La vida es sueño para mí fue muy importante. Además, hicimos una gira por toda Europa, en el Piccolo de Milán y en la Volksbühne de Berlín, y estar en esos templos del teatro haciendo La vida es sueño con el público que se ponía en pie, hablándoles en castellano con subtítulos en alemán, pues aquello estaba muy bien, aquello fue muy bonito. O estar haciendo Las vacantes de Eurípides en Grecia, muy bonito. Todas las veces que he trabajado en Mérida han sido importantes para mí, pero siempre, después de eso, mis últimos proyectos siempre son en los que pongo más, digamos que son los que tengo en el corazón, y en este momento Los lunes al sol es importante para mí, y mi última producción de mi propia productora, que fue Por todos los dioses, un texto que escribí, un recorrido entre la mitología griega, mi familia y el mundo contemporáneo, que he estado haciendo algunos años y que lo mantengo. Entonces ahora estoy concentrado en Los lunes al sol, pero esa producción mía la voy haciendo de vez en cuando. Y esa la tengo muchísimo cariño. Para mí las producciones propias que he hecho me han costado años hacerlas. Primero porque normalmente soy yo el que escribo los textos y soy muy puntilloso hasta que no tengo un afinado bueno de lo que voy a hacer y lo visualizo mentalmente con iluminación, música, etcétera. No arranco, entonces me cuesta. Y luego mover la producción, encontrar un distribuidor, todo eso me lleva tanto esfuerzo que luego los estiro, la explotación la estiro durante años. Salvaje, ese que decías al principio, lo estuve haciendo como 10 años, en lo que hacía otras cosas, ¿no? Pero sí, luego el último trabajo también es el que más quiero. Y en audiovisual está El instinto. Juan Albarracín, un director de 23 años, murciano, un crack de la vida. Para mí es un genio ese tío. Con 23 años, escribir y dirigir como ha dirigido esa película, yo se lo digo siempre, tío, eres un genio. Perdóname, ahora tu responsabilidad es llevar adelante esta carrera con entereza, con templanza y con más sabiduría todavía, pero esa experiencia con él y con Javier Pereira y Eva Llorac, también murciana, ha sido una experiencia maravillosa. Y no es Ridley Scott o no es Pedro Almodóvar, pero hostia, yo he trabajado con Juan Albarracín de 23 años como no he trabajado con muchos directores, o sea que, en fin, eso te cuento, bueno. sí, sí. Y luego yo intento valorar siempre cosas. Por ejemplo, este verano anterior hice una cosa que para mí significó mucho, que fueron las coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique, un espectáculo que me pidió que hiciera el Festival de Teatro Clásico de Alcalá, con la Banda Sinfónica Complutense, una orquesta de 70 músicos. Para mí hacer ese espectáculo, y además era como un recital teatralizado, yo quería ir sin papeles, y construí un espectáculo sencillo en el que primaba la palabra, y con un prólogo que escribí de 20 minutos entre lo pedagógico y algo divertido, teatral, para que la gente se fuera capaz de meter en ese mundo de Jorge Manrique, de esa visión de la muerte y de la vida que tiene él y de la transformación. Me pareció tan interesante que para mí, yo no sé, o sea, lo estamos moviendo para hacer en festivales de teatro clásico este verano que viene, pero para mí esa experiencia única que vieron, no sé, pues estarían allí 500, 600 personas en ese día único que hicimos, fue una experiencia... No sé, fue como un 8000, subir a un monte del Himalaya, ¿no? Subir un Everest, para mí fue muy importante. Y también espero que vosotras y vosotros seáis capaces de disfrutar cada uno de vuestros proyectos, sean grandes, pequeños, o que los vean 3, 4, 100 o 2000, ¿no? Vale, bueno, y ahora hablando más de la actualidad, del presente, ¿qué opinas sobre el panorama actual del audiovisual y del teatro en España? ¿Qué retos y oportunidades hay? ¿Dónde le decimos a los estudiantes de arte dramático que vayan a pelear? Bueno, es que aquí hay varias... Sí, es un melón, ¿no? Mira, a mí me interesa siempre en todo, y para esto me ha servido también el análisis y en el teatro, cuando estudio un tema, el valorarlo en profundidad y diversificar las cosas.
Nada se puede hablar con generalidades, nada. Ni un proyecto teatral, ni una amistad, ni una vida familiar, ni una vida de pareja, ni un problema que tengo con mi primo, nada. Nada es sencillo y el saber extraer la complejidad es importante. Entonces, en esto que me estás diciendo, por una parte, sabemos que la interpretación tiene un nivel de paro que hace poco, no sé si estaba en el 85, en el 90, una locura. O sea, hay un paro tremendo en esta profesión. Es cierto que, aunque hay una buena oferta de trabajo, España es un país difícil para la cultura. No hay tantos festivales Estrenarte en España. Lo tenéis aquí y esta posibilidad de promocionar, pero no lo hay en tantos sitios. Hay mucha gente joven en España que no tiene acceso a promover sus creatividades del tipo que sea. No lo hay. Esto no es Alemania, no es Francia. España es maravillosa, maravillosa, a mí me encanta. Pero, bueno, por nuestra historia y nuestro recorrido histórico no tenemos la tradición cultural que tiene Francia, que tiene una industria del cine impresionante, o no somos Alemania, que en casi todas las ciudades de Alemania hay un teatro de ópera y hay 3 o 4 teatros estables, en fin, no somos, y un teatro de danza, no somos Alemania, no somos Francia. Entonces, hay mucho interés, hay muchos creadores maravillosos, pero España es un país un poco complicado para eso. Por otra parte, tengo que decir, valorando eso y siendo consciente de eso, que el momento audiovisual que vivimos es esplendoroso. Y lo va a seguir siendo durante muchos años, porque ahora mismo lo que tiene que ver con pantallas, con creación audiovisual, es básicamente lo que está viendo la gente. En Prime Video, Netflix, en todas las plataformas, en Filmin, se está creando muchísimo audiovisual. Hay un montón de posibilidades ahora de formación que antes no había. O sea, ella me acaba de decir que ha estado estudiando en la SCA, que es una escuela maravillosa de cine. Mi hija también está estudiando allí. Aquí tenéis posibilidad de acceder a profesores y a eventos y cosas que seguramente hace 10 años o 20 no tendríais acceso. Entonces, tenéis unas posibilidades de formación impresionantes. Hay un momento audiovisual excelente. Se está produciendo mucho. Por otra parte, pues el cine español está viviendo una crisis de adaptación, porque hay muy buenos directores y directoras, pero por otra parte las salas de cine se están vaciando a favor de las plataformas. Entonces hay un momento de cambio. Veis que estoy valorando cosas buenas y malas, pero es que hay que hacerlo. Porque si solamente decimos, no, es un momento maravilloso, yo podría deciros aquí, no, esto es genial, vivimos un momento espectacular. Sí, si trabajas en La Casa de Papel o en Élite o en no sé qué, dirás, uy, qué maravilla, me ven en todo el mundo, esto es maravilloso. Sí, pero ¿y el compañero que hace que no trabaja 3 años, cómo lo comemos eso? Entonces hay que ser consciente de todas estas cosas. A nivel teatral, pues hay una gran producción y hay grandes directores y hay posibilidades a nivel de teatro local, hay campañas escolares, hay una importancia del teatro infantil y juvenil, hay un montón. Hace poco he estado dando un taller en un festival de TVO, se llama. Es un festival nacional que hay de teatro juvenil infantil, que es muy importante y hay gente haciendo cosas muy interesantes, teatro de calidad, teatro potente para jóvenes y para niños. Y hay un montón de posibilidades. Y este es un gremio en el que enseñamos a otros a interpretar, en el que presentamos eventos, en el que hacemos un montón de actividades, producimos espectáculos, gestionamos eventos culturales, en fin, que el campo de la cultura, del audiovisual, del arte, es amplísimo. Y hay lugar para muchas habilidades y muchos tipos de actividades. Ahora, si, por ejemplo, yo lo único que quiero ser es una cosa y si no me sale eso, bueno, abre tu campo. Yo os he comentado antes, para mí es importante el ser productor, director, intérprete, dar clase, producir cosas, dirigir, trabajar para otros, trabajar para mí, en fin, hay que cultivar un poco la adaptación y abrir vuestro campo de trabajo. Entonces, en ese sentido, hay muchas posibilidades. ¿Que hay que trabajar? Sí, hay que trabajar
mucho. Que luego, si trabajas mucho y tienes suerte, consigues cosas, efectivamente. Eso ocurre. Yo tengo un montón de gente con la que trabajo talentosa que están ahí y son gente que lleva toda la vida trabajando en esto. Iluminadores, diseñadores, productores, gente de plástica, diseñadores, músicos, gente que trabajan en esto desde hace muchos años. Yo llevo toda mi vida trabajando en esto y, en fin, y pagando mis facturas con esto. Y poder se puede, pero hay que trabajar mucho, sí. O sea, esto de que ahora hay mucho de esta cultura de que tiene que ver con la explotación del trabajo, que yo no entiendo. O sea, si estás haciendo un trabajo que no te gusta y te sientes explotado, marca tus límites. Yo trabajo 8 horas. Ahora, si te dedicas al gremio del arte, del audiovisual, de la plástica, tú dile a un pintor de vocación, no, solo vas a trabajar de 10 a 2 y de 4 a 6. Te va a decir, no, perdona. Yo cuando estoy con un cuadro trabajo día y noche y me lo paso bomba, además. Entonces, aquí tenemos que diferenciar. Esto no es un trabajo... Si quieres trabajar de 10 a 2 y de 4 a 6, métete a funcionario. Pero en el mundo del arte estamos en otra cosa. Estamos en esto, se supone que porque nos gusta. Ahora, si te están explotando es otra cosa, ¿eh? Diferenciemos, siempre colocando cada cosita en su sitio. ¿De acuerdo? Si te están explotando, no es ahí. Ahora, si yo estoy preparando una puesta en escena y me tengo que tirar trabajando 3 meses ensayando, lo voy a disfrutar porque me lo voy a pasar genial. Ahora me tienen que dar de alta y pagar y todo esto, etcétera. Esto correcto, ¿de acuerdo? Lo legal es lo legal. Ahora, no esperéis prosperar en el mundo del arte trabajando con un horario de oficinista. No, ¿vale? Entre otras cosas, porque yo por lo menos hablando de mí, de mi mente está trabajando siempre. O sea, yo vivo, disfruto de la vida, tengo mis momentos de pausa, etcétera, pero mi mente creativa está en mis proyectos, mis cosas, mis personajes, y voy captando cosas de aquí, de allá, seguramente saque cosas de la charla que estoy teniendo con vosotros, de la impresión, de la charla que he tenido con los organizadores antes, de estar con Silvia. Voy a estar, de llegar aquí a Murcia, de la conversación que he tenido con el del hotel, mi mente está trabajando siempre, pero no es que estoy trabajando, es que mi trabajo es mi vida, es mi proyección, mi desarrollo personal. Entonces, no hay esa consideración de trabajo, ¿no? Os hablo también desde mi punto de vista, ¿de acuerdo? Yo entiendo que aquí habrá gente que lo mismo no tiene tanta vocación y dice, mira, tío, yo tampoco estoy aquí para dejarme la vida en ello. Bueno, pues oye, cada uno que vea. Ahora, si quieres prosperar en esto, evidentemente tienes que trabajar con un grado de excelencia, de profundidad y muy bestia durante muchos años. Yo ya os digo, o sea, hasta que hice mi primer protagonista en televisión estuve 10 años haciendo teatro independiente, muy a gusto, pero ganando poca pasta y pidiendo ayuda a mis padres y buscándome la vida y haciendo espectáculos de humor en el día de Nochevieja y espectáculos de cabaret, y luego me iba y hacía en el Teatro de Cámara de Madrid 2 clásicos y un recital de poesía, y luego tenía un espectáculo mío que me iba a hacer y haciendo 7 y 8 espectáculos al mismo tiempo para ganarme la vida. Y de esa manera, y además contactando con otros a través de los cursos, he podido tirar para adelante. ¿Que se puede? Se puede. ¿Que hay que trabajar mucho? Cierto es. ¿Que también hay que tener suerte? Sí. ¿Que hay que tener una actitud inquebrantable y un poderío luchador impresionante? Sí. Pero seguro que vosotras y vosotros tenéis ahí la llama, la noto ahí prendida en vuestras entretelas. ¡A por ello! Has hablado antes del instinto. Quería preguntar, ¿qué pasa? Eso no te ha sonado con mucha convicción, Silvia, perdóname que te diga. Venga, por ello. ¡A por ello! ¡Salvaje! ¡Salvaje! Gracias, bueno. Es que soy tímida en verdad. Bueno, proyectos como El Instinto, del que has hablado antes, que se ha rodado aquí, ¿cómo te involucras en el proceso creativo? ¿Tienes oportunidad de aportar ideas, influir en el personaje? Sí, siempre lo hago. O sea, con respeto, pero en el momento en el que formamos parte de un equipo creativo, estás ahí para aportar, pero en cualquier proyecto.
A no ser que trabajes con algunos directores que los hay muy tiquismiquis y a mí no me lo toques, este es mi texto, esto lo he escrito yo, a mí no me lo toques, no. Pero yo cada vez, cuando entro en un proyecto, entro a aportar, pero porque se trata de esto es lo bonito de este trabajo. Estos son, os dediquéis a lo que os dediquéis en el mundo del arte, son trabajos colectivos, son trabajos de equipo. Aunque estés trabajando pintando, tú siempre trabajas con un equipo, con alguien que te difunde la obra que acabas de pintar o el graffiti que acabas de hacer, trabajas con gente que te ayuda, que te apoya, que te da cobertura, padres, familia, amigos. Esto es lo interesante de esto, es que las artes son colectivas y si hablamos de interpretación, de audiovisual o de teatro, pues es así. Entonces yo cuando entro en ese proyecto, como en todos, o sea, o como cuando trabajé con Ridley Scott, igual, o sea, yo llego ahí con aportar ideas, hablar con él, conversamos, hablamos, ¿qué te parece tal? Veo el sitio, el set en el que estamos, y igual. Y además, la actitud de Juan Albarracín en El Instinto fue igual. Mira, tenemos un guión muy sólido, a mí me gusta mucho, pero vamos a probar cosas. Entonces, ensayamos mucho, que es cosa fundamental en el audiovisual. Que hay gente que dice, no, no vamos a ensayar porque se vicia, se gasta. Pero, ¿qué es esto? Si me vicio y me gasto es que estoy haciendo algo mal. Si yo no soy capaz de repetir una secuencia 5, 10, 15 veces con naturalidad y con espíritu, algo estamos haciendo mal. Fórmate un poquito antes para poder hacerlo, porque muchas veces, o sea, si trabajas con algunos directores y tienes que hacer 40 o 50 tomas, y dices, ay, no, es que ya me he gastado. Ya, y que el director que dice, tráigame al repuesto que tenemos, que este ya se me ha gastado. No, hay que saber repetir en audiovisual si es necesario. Hay que saber mantener la frescura de la primera toma. De acuerdo que existe esa frescura, pero hay que saber mantenerla. Hay que variar cada toma, hacerla distinta. Entonces, ensayamos con él, probamos cosas. Hablando con Javier Pereira también, la relación, investigamos. Yo el papel que hago ahí es de un instructor canino, entonces me fui a investigar, porque una parte que a mí siempre me gusta mucho es las entrevistas que hago con la gente, que tiene que ver con los papeles que voy a hacer, y ahí me voy, yo tengo un par de perros y curiosamente pasaron por un instructor canino que hay cerca de mi casa, que tiene una escuela, que es donde hicimos además las fotografías que aparecen en la película. Y bueno, estuve hablando con él, preguntándole, viéndole funcionar, viendo trabajar con los perros, viendo cómo toca, cómo mueve, cómo hace, qué tal, la ropa que lleva, y todo eso se va aportando. Y luego hay secuencias que según vas haciendo, el director dice, oye, probadme esto, probad lo otro, porque Juan es el espíritu de Scorsese, por el que es bueno Scorsese. Trabajar, lo dice De Niro, ¿no? Que le encanta trabajar con Scorsese porque cada toma es probar, investigar, y se trata de eso. Hay otros directores, ya os digo que no les gusta que les muevas ni una coma ni nada, entonces hay que respetar el trabajo de los demás. Y esto es importante, con respeto a los guionistas y a los creadores, que también hay algunos intérpretes que dicen, es que el guión es una mierda, pero perdóname, hay un tío que posiblemente lleve 4 o 5 meses dándole vueltas a esto. ¿Cómo puedes tener la desfachatez de decir, esta es una mierda, con esa ligereza? Un poquito de respeto, entonces, hacia los guionistas y a todo. Yo consulto, cuando quiero cambiar algo del guión, hacer un ajuste de texto, que hay que hacerlo siempre, porque uno tiene que ajustarlo a su manera, a su idiosincrasia, a su fisiología, a su manera de hablar, de decir, dependiendo y en coherencia con el personaje. Le pregunto al director, consulto si puedo hablar con el guionista, hablo con el guionista. Por ejemplo, en Los lunes al sol, pues yo hablé con Ignacio del Moral, que es el que escribió con Fernando León de Aranoa la película, y digo, oye, ¿de dónde sale esto? ¿En qué os inspirasteis? Y él me dio referencias poéticas, musicales, me pasó documentales, me pasó lo que es la base de inspiración y de referencia. Todo eso lo fuimos intercambiando, las películas de referencia que me pasó Juan, que yo es algo en lo que insisto para captar ese estilo del que os hablaba antes, que el director con el que trabajáis os dé películas de referencia, en las que se inspira para hacer su proyecto. Entonces, de todo ese tejemaneje y mare magnum creativo aparecen cosas, y claro, yo aporto mucho siempre, intento aportar respetuosamente, sin imponer, de buen rollo, escuchando, aceptando, porque de eso va también esto, de aprender a trabajar en equipo, de aprender a escuchar, y por eso es otro de esos aspectos personales que es importante este trabajo. Así que sí, hay que aportar siempre.
Cuando abordas emocionalmente los personajes más intensos, más complejos, o sea, ¿cómo los abordas? ¿Piensas que el actor debe sufrir o existen técnicas para no sufrir y que Fernando pueda volver a casa a seguir siendo Fernando? Mira, esto es tan sencillo como si yo hago un personaje, tengo que serlo. Ahora, esto no quiere decir que si tengo que hacer un asesino, tengo que matar. No, pero me tengo que meter seriamente en la cabeza de ese tipo. Y a mí me ha tocado hacer algunas, sobre todo en audiovisual, porque en teatro he hecho un poco más de todo, he hecho comedia, drama, historias de amor, he hecho un poco más de todo. Pero en audiovisual, que por mi perfil me determinan a veces en papeles así un poco heavies, me ha tocado meterme en cabezas bastante dañadas y oscuras y en sombras muy tremendas y hay que meterse ahí. Ahora, luego hay que poder salir y también saber, como La paradoja del comediante, un libro que si no habéis leído os recomiendo, él habla siempre de la paradoja del comediante es que tengo que estar dentro y al mismo tiempo fuera. Yo hago una pelea escénica con un compañero, pero no le clavo una espada en el gaznate. No lo hago porque tengo control. Ahora, en esa pelea la tengo que hacer con fuerza, con energía, con impulso. Tiene que ser una pelea es bestia. Pero tengo que tener cuidado, control. Entonces, esa es la paradoja del comediante. Entonces, en El instinto, por ejemplo, en esta película de Juan Albarracín, hay un momento, es que no lo puedo desvelar, me cago en la puta. Me acabo de dar cuenta, es que si no lo vais a ver. Pero quiero decir, poneros en cualquier situación muy tremendo, muy bestia. Una pelea, lo que os decía ahora, pues si peleas hay que pelear. No puedo decir, ay no, yo es que no me quiero hacer daño emocionalmente, entonces dedícate a otra cosa. Dedícate a otra cosa, vete a una oficina bancaria, con todo el respeto a los bancarios, ¿eh? Ahí sufren otras cosas, los pobres, otro tipo de depresión y de acoso y de bullying, pero hay que meterse. Si yo me tengo que meter en un padre que ha perdido a su hija y la está viendo muerta, asesinada, como en Mystic River, por ejemplo, del personaje que hace Sean Penn, esa película de Clint Eastwood maravillosa, me tengo que meter en la cabeza de ese tipo que le acaban de matar y violar a un hijo. Me tengo que meter. Y si no soy capaz de hacerlo, me dedico a otra cosa. Ahora bien, tengo que ser capaz de salir de ahí, ¿vale? Y saber hasta qué punto me tengo que meter, porque no en todas las secuencias acaban de matar a mi hijo, ¿vale? Pues si vivo toda la película igual, tampoco vamos bien. Pero cuando hay que meterse, hay que meterse. Y hay personajes que yo, por ejemplo, en Amar es para siempre estuve haciendo un personaje que era terrorífico. Era un psicópata que era director de una revista que parecía un tipo muy majo y sensacional, pero que luego era acosador, asesino múltiple, mató a su padre, yo qué sé. O sea, era un tipejo de lo peor del mundo, además desarrollado profundamente por los maravillosos guionistas durante un año. Bueno, pues yo había días que cuando estaba, después de amenazar a 15 personas distintas en el rodaje, pues te vas con un poquito de mal rollo a tu casa. Y claro, pues tienes que encontrar las maneras de oxigenar tu mente, darte un baño caliente, salir a pasear a tus perros, tomarte una cerveza con los amigos, meditar, hacer yoga, tener sexo con tu pareja o lo que tú quieras, ¿vale? Pero hay que salir de ahí, hay que salir y por eso conocer vuestros mecanismos de salud mental es importante. A mí me sana salir a correr, darme un baño de agua caliente con velas. A mí me sana hacer calceta. A mí ver una... Tenéis que encontrar vuestras maneras de mindfulness, de meditación, de yoga. Esto es fundamental en cualquier trabajo artístico, porque tenemos mucha presión y mucho estrés social y creativo y hay que saber oxigenar. Entonces, hay que saber meterse y hay que saber salir. Luego hay casos un poco psicopáticos. O sea, si yo de repente, para mi preparación como actor en una secuencia, estoy puteándole a otro, mal. Para mí siempre el límite es el respeto ajeno. Entonces, yo comentaba en un podcast hace poco que me he encontrado con algunos compañeros, compañeras, que para prepararse su secuencia estaban molestando a todo el equipo. Entonces, eso encuentra otra manera de meterte en el personaje. O hace ese trabajo previo en tu casa y vienes ya calentito al rodaje. Pero no me molestes aquí a 50 personas que estamos encerrados en un piso de 60 metros cuadrados, 500, con cámaras, equipo, pasando un calor y tú haciendo el subnormal profundo para hacer una preparación. Con todos mis respetos, en fin, no, hay ciertas cosas que no se pueden hacer. Entonces, ese es otro límite también.
hay cierta que tiene mucho que ver con la leyenda, estas preparaciones de los actores de Hollywood que están metidos en el personaje, todo el rodaje bueno, no lo sé, hay que tener en cuenta que a esa gente le pagan millones y millones de dólares, que tienen gente que les prepara médicamente sus dietas, su entrenamiento, todo. Entonces, bueno, con lo que le pagan seguramente querrán dar un trabajo máximo y lo pueden hacer. Pero hay algunos casos, o sea, no os dejéis llevar un poco de estas leyendas de las tontunas. Las tontunas no, luego todo es más real, todo es más de estoy aquí, dan acción, bueno, me he venido preparado de casa con mi precalentamiento, con música, con lo que sea, mi calentamiento emocional, he estudiado el personaje y cuando eres un actor, intérprete de verdad, entras así, si has hecho un buen análisis previo. Si llegas al rodaje a tontear, entonces, bueno, pasan cosas raras y a veces lo mismo aciertas, que eso también pasa. Pero si has trabajado bien, has hecho un buen análisis, ensayos y vienes preparado, en cuanto te digan, hop, ya vas a entrar sin querer, porque llevas un trabajo previo hecho tan grande y son tantas capas las que tiene tu trabajo que es que ya lo tienes hecho. Has invertido tanta energía personal en ello que ya lo tienes y va a salir sin querer. De eso se trata, de que salga sin querer, además, sin esfuerzo. ¿Cuál ha sido el consejo más valioso que te han dado en tu carrera y cómo lo aplicas en tu vida profesional? No sé, quizá el que os dije al principio, el disfrutar del trabajo y ese aprendizaje que me dieron de aprender a aprender. Aprender a aprender, ese fue el consejo y la guía más importante que me dieron cuando estaba empezando y que he seguido, pues como os he comentado, a lo largo de mi vida. A medida que avanzas en tu carrera, ¿cómo ves el futuro en el mundo de la actuación? ¿Hay algo que aún te gustaría lograr o explorar en ese ámbito? Pues muchas cosas, y ya lo he hecho todo, pues qué aburrimiento, ¿no? El otro día me comentaba Javier Hernández Simón, me decía, bueno, hablaba de cómo había estado receptivo en el proceso de trabajo. Yo digo, coño, es que a mí me encanta llegar con un director nuevo y que él me dé la ocasión de disfrutar de un mundo creativo, de un imaginario nuevo, a mí me encanta. Si yo vengo a hacer lo mío, no, y es que yo lo hago así. Ya, bueno, pero si lo haces así siempre, qué puñetero aburrimiento, ¿no? O sea, te quiero decir que tenemos que intentar divertirnos en esto. Y yo, si voy a trabajar con un director nuevo, es para ponerme en sus manos, aprender, captar su metodología de trabajo y estar ahí, ¿no? Entonces, a mí me quedan todas y me queda encontrarme sobre todo con creadores nuevos y creadoras nuevas y que gente me sorprenda como me ha sorprendido Juan Albarracín y todo el equipo de Twin Freaks, que son murcianos de pro, aquí, ¡viva Murcia! ¡Viva Murcia! Y entonces, encontrarme con gente... Encontrarme con gente interesante, eso es lo que me queda y me quedan miles de cosas. Pero yo fíjate que me fío más de lo que la vida me ofrece que de tener ideas preconcebidas sobre cosas de futuro, ¿sabes? ¿No? Ay, a mí me gustaría hacer Ricardo III. Pues sí, me gustaría hacerlo, pero de repente el hacer el Santa de los lunes al sol para mí ha sido uno de los regalos más insospechados de mi vida. Y es que nunca jamás me imaginé que iba a hacer esto en teatro y ha sido un proceso maravilloso y un encuentro con un equipo brutal. Entonces me gusta sorprenderme con cosas nuevas. Vale, sí, vale, pues ya termino y vale. Vale. Bueno, ¿qué pregunta no te han hecho nunca en una entrevista y te gustaría que te hicieran? Es como para terminar así, estas son las de fastidiar un poco. Igual, no sé. Pues es que cuando me pasaste las preguntas estas se me ocurrían algunas, pero es que no se pueden decir aquí. No, pero realmente es Mira, hablando un poco de esto, más del 70% del tiempo que yo dedico a esta profesión lo dedico a hacer difusión de mi trabajo. En redes, en emisoras de radio, entrevistas, coloquios, podcasts, más del 70%. Y cuando estoy de promo, o sea, hay días, no sé, la semana anterior respondí a 5 entrevistas un lunes.
un lunes, que otro diría, no, yo es que los días que no trabajo no hago entrevistas. Hay compañeros que lo hacen. Yo digo, yo respondo hasta la hoja parroquial de Zarzaparrilla del Monte. De verdad, a mí eso me lo enseñó Concha Busto, esta productora maravillosa que os digo, una crack, una mujer poderosa y una mujer luchadora en los momentos en los que además ser mujer en la producción en España era algo titánico. Bueno, pues esta mujer, una vasca con 2 ovarios, me dijo, hay que responder hasta la hoja parroquial. Pues yo respondo hasta la hoja parroquial y hay que estar ahí. Entonces, hay muchas veces que te repiten cosas y bueno, yo intento reconducir. Y una cosa que, a colación de esto, siempre intento, con respecto al proyecto que tengo, hacerme una Biblia, o se la pido al director a producción, una pequeña Biblia con cosas interesantes que aportar y que decir. ¿Vale? Estoy un poco harto de estos intérpretes o estos artistas que no saben explicar sus obras. Hacen cosas maravillosas y luego no tienen un discurso adecuado para expresarlo. Eso lo tenemos que cultivar. Como artistas y creadores tenemos que hacernos nuestra Biblia. ¿En qué consiste? ¿Cómo puedo hacer yo una entrevista interesante sobre esto? ¿Qué voy a aportar? Y en general, y volviendo a esto del desarrollo personal, siempre una máxima que me funciona es: ¿qué puedo yo aportar de luminoso a esta situación, a este momento, a esta gente, a este espacio, a este lugar, a este proyecto? ¿Qué puedo aportar de luz a esto, a lo que esté haciendo? Y es una máxima que ayuda mucho. Entonces, si voy a hacer una entrevista o voy a hacer algo, ¿qué puedo aportar de luz a través de lo que voy a contar de mi obra? Y muchas veces nos lo olvidamos de tener en cuenta y hay que darle. Entonces, hay muchas cosas que me interesan y cuando me preguntan cosas que ya he respondido muchas veces, pues respondo lo que me apetece y como ahora mismo. Para no aburrirte, claro. Y, en fin, vas buscando tu propio camino. Vale, bueno, pues ahora vamos a dar lugar a preguntas del público. Hay por ahí, no sé si hay alguien con un... Sí, vale. Levantaros para que la gente pueda escuchar y veros, sí, porque micro no tenemos. Entonces, que demostradme que estamos en una escuela de arte dramático. Mira, yo practico todos los métodos. He construido mi propio método y os recomiendo que hagáis lo mismo vosotros, en la rama artística que escojáis. Montaros vuestro propio método, porque no hay uno solo. Mira, yo cuando estaba en la Escuela de Arte Dramático de Valladolid estudié con Yuri Berladín de la Escuela Vakhtangov y con otro profesor del primer teatro dramático de Moscú, que eran los herederos de Stanislavski, pero en persona, porque él había estado enseñando allí. He estudiado con gente de Brecht, con gente de Grotowski, con mucha gente de Lecoq. He estudiado pues, en un método más o menos americano como el que puede ser el de Bernard Hiller y con Mariano Barroso, que venía de Cuba, como os dije antes, o Paco Pino, que se montó su sistema con el eneatipo. Montaros vuestros propios sistemas. ¿Cómo? Aprendiendo de todos. Entonces, el Actor Studio está muy bien. Tiene sus maneras y su propia idiosincrasia que tiene que ver mucho con el cine y con el teatro americano, sobre todo de una época, de los años 60 y 70 sobre todo. Vale, yo tuve la suerte cuando estuve allí con Bernard Hiller de hablar con el propio Al Pacino, porque Bernard Hiller, una de las cosas buenas que tiene es que en sus clases invita a gente a... Entonces estuvimos con Al Pacino como 3 días en la sala de proyecciones de su agencia de representación viendo varios proyectos suyos que, para que veáis, no habían visto la luz en los cines. Dirigidos por él. Uno era Salomé, de Oscar Wilde. Otro era un proyecto que había hecho mientras estaba en el Actor Studio con otro compañero y otro un documental que todavía no había conseguido que saliese en los cines y es Al Pacino. Y eran piezas, o sea, maravillosas. Si tenéis ocasión buscar Wilde Salomé, es el documental, Salomé de Oscar Wilde, de Al Pacino, y el otro documental no me acuerdo cómo se llama. Pero eran 3 piezas impresionantes y no había podido sacarlas, porque claro, el mercado americano es muy mercado y muy americano, y entonces es complicado hasta para Al Pacino. Y él nos hablaba de su experiencia. A mí lo que sí que me interesa del Actor Studio es la capacidad de investigación, de buscar, ponerse a prueba, buscar sitios nuevos y recorrer, y todo eso está fenomenal. Investigar
ir. Lo que tiene que ver con lo patológico, con quedarse encerrado en los personajes, con taraduras de todo tipo, no. Eso pues tiene que ver con la terapia, pero no con la interpretación. Pero sí que me interesa, por supuesto. Y en las 36 preguntas que os digo de Stella Adler está resumido, que seguro que las encontráis por ahí por internet. Está resumido en qué consiste esto, que se trata de conocer profundamente el personaje para conseguir pensar y sumergirte en cómo siente, cómo piensa, cómo vive, cómo viste, cómo... Básicamente, el método del actor estudio es un método de conocer profundamente un personaje, que es lo que hay que intentar. Y ya te digo que dentro del actor estudio hay muchas maneras distintas de conocerlo. O sea, que no es que el método, ¿no? ¿El método de quién? Porque Bernard Hiller trabaja el método, pero no tiene nada que ver con lo que hace Al Pacino, y Al Pacino no tiene nada que ver con Lee Strasberg, y con el otro, cada uno tiene su método. O sea, que son maneras. Pero es importante y hay que estudiarlo y hay que saberlo y conocerlo. Más. Levántate y pregunta, por favor, en voz alta. Muy bien, la respuesta son las drogas. ¿Eh? No. Es humor. Es humor, pero me ha hecho mucha gracia, encantado de conocerte también. Lo de, no, yo en realidad estoy estudiando para ser política y el teatro te sirve para fingir algo que no eres. Digo, coño, pues sí que entras con mucho espíritu a la política. No, pero te entiendo. Esto, humor, también es humor. Esto, mira, lo que os decía, para mí, aprender a interpretar es aprender a vivir, que es una frase que suena un poco lapidaria, pero es que para mí es lapidaria. Es que para cualquier cosa el teatro es una escuela de formación personal. Y si te quieres dedicar a la política, lo mejor que puedes hacer es estudiar interpretación, evidentemente. Y además, si somos capaces de encontrar la verdad y de ser capaces de conectar con la verdad de uno, serás una política esplendorosa. Si eres ¿eh? Claro, con eso cuenta. Eso es importante. Luego, lo que decías de hablar en público, esto es práctica. ¿Cómo se quita el miedo? Pues hablando en público y haciéndolo y practicando y poniéndote en esa tesitura. Mira, la base de cualquier cosa tiene que ver con una preparación adecuada. Si tú vas a hablar de un tema determinado, primero estudia bien el tema, controla, ensaya en tu casa, prepáratelo, visualízate, que es una herramienta muy importante, que los grandes artistas siempre la tienen, la han tenido y la tenemos, que es la capacidad. Mira, Yehudi Menuhin, que es otro de estos para que googleéis, que era un violinista maravilloso, él utilizaba esta técnica. Entonces, el día anterior a un concierto importante, él estaba en el hotel, en la ciudad que le tocara, se tumbaba en la cama, cerraba los ojos y visualizaba nota por nota cómo iba a interpretar de manera magnífica, esplendorosa y tremenda ese concierto. La mejor interpretación de su vida ejecutada, visualizada en su cabeza. Y esa era la manera en la que él preparaba energéticamente su concierto del día siguiente. Evidentemente era un genio de la música y lo demostraba en cada concierto. Si tú tienes que hablar en público, visualízate hablando en público. Visualízate, por supuesto, tienes que conocer cuáles son tus herramientas, cómo es tu voz, cómo es tu cuerpo. Tienes que dar clases con alguien que sepa sobre energía, sobre presencia escénica, sobre estar, sobre, vamos a ver, gestualidad no verbal, ¿sabes? Todo este tipo de cosas que son importantes, el cómo colocar las manos de una manera significa una cosa, como las piernas, como si estoy colocado, si estoy con una energía baja, todo eso hay que saberlo y hay que estudiarlo con personas que saben de eso, profesores, profesoras de interpretación, gente que enseña técnica. Ahora mismo tenéis tutoriales de gente hablando, o sea, de profesores de oratoria, muchísimos y muy buenos. Ya os digo que en Internet está la sabiduría cósmica mundial, del presente y del futuro, si me apuras. Tomar clases y luego visualizarte, pero por supuesto, como hablábamos del análisis, hacer un análisis profundo de tu tema. ¿Qué es lo que quiero transmitir? ¿Por qué lo voy a contar? ¿A quién se lo voy a contar?
¿Cuáles son las personas con las que voy a hablar? ¿Son gente joven o son gente mayor? ¿Cómo voy a ir vestida para conectar con esa gente? Si es gente joven, no voy a ir de smoking, porque lo mismo va a resultar un poco raro, ¿no? Si es gente mayor, no voy a ir, yo qué sé, como con un rollo rapper o yo qué sé, con una gorra puesta para atrás. No, porque voy a desconectar de ellos. Todo eso, que es preparar un personaje, es preparar tu personaje de oradora. Preparar tu personaje de oradora, cómo voy a vestir, cómo voy a estar, cómo va a ser mi presencia, cómo voy a hablar, cómo voy a estar, cómo voy a respirar. Va a tener que ser, si voy a querer transmitir algo positivo, una respiración tranquila, amplia. Cómo va a ser mi tono de voz, va a ser dependiendo también del tema que tenga. Si lo que necesito es enardecer a alguien para que voten en contra de no sé qué, no será lo mismo que si lo que quiero es hacer una charla de conciencia o una mediación entre dos grupos que tienen un problema. Hay que darse cuenta de qué es lo que estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo. Y prepararse. Si uno está bien preparado, llegará al escenario y tendrá ganas de estar. Ahora, si no me llego preparado, llego con nervios, no sé qué hacer, me quedo en blanco y me entran los males del universo. Pero igual que en el escenario, igual que en el set, igual que todo. Si yo llego bien preparado, llego con ganas de rodar y a fluir. Si llego preparado al escenario, llego a fluir y a disfrutar de mis compañeros, el espacio y todo. ¿De acuerdo? Y lo mismo en el caso de hablar en público. Nada, a ti. Bueno, eso, aquí tienes razón en lo que dices y es un tema... Aplaudir, aplaudir. Y es un tema que el otro día justo estaba hablando con una actriz de un corto que he presentado en Melilla, el otro día, de temática por el Día de la Violencia, de la eliminación de la violencia contra la mujer. Y una de las actrices, que es una actriz que lleva mucho tiempo trabajando en audiovisual, me comentaba precisamente esto, que a ella le fastidiaba cómo había gente que teniendo seguidores se primaba eso. Bueno, vamos a hacer distintas valoraciones de este problema. Eso no lo hace todo el mundo. Ya te digo yo que las mejores directoras y directores de audiovisual no se mueven por... O sea, Rodrigo Sorogoyen, por ejemplo, que seguro que le conocéis todo el mundo, no creo que se mueva para elegir a un actor por los seguidores que tiene en Instagram. Para empezar, porque normalmente suele coger a mucha gente que no la conoce ni San Pito Pato. Eso, una cosa. Luego hay otros que sí. Hay otros directores de casting que lo mismo tendrán la consigna, que eso es importante saberlo, que esto no es... O sea, la consigna no es una cosa general. Hay que coger actores que tengan muchos seguidores. Pues no, depende de la producción, depende. Yo ahora mismo he estado en una serie, en esta La Favorita, y una de las protagonistas, que es una chica joven, sale de un casting hecho en institutos y esa chica no sé si tenía 3.000 seguidores cuando hemos hecho la serie. Seguramente cuando estrenemos se le disparará y tendrá los que sean. Pero esa chica no la han cogido por los seguidores. Entonces, quiero decir que hay gente que lo hace, sí. Hay gente que no. ¿Hay gente que trabaja por guapa? Sí. Hay otra gente que no, que trabajan por buena actriz. Carmen Machi, por ejemplo, no podemos decir que está en los cánones de belleza actuales, y ahí está. O Blanca Portillo, te quiero decir, no, es que la mujer... No, y Blanca Portillo, y Carmen Machi, ¿no? ¿Sabes? Ahora mismo hay una apertura a diversidades sexuales y físicas que hace unos años no había y que muchas veces no tienen que ver con seguidores. Entonces, eso es una verdad relativa. ¿Que es importante? Sí, es un aspecto que debéis cultivar. ¿Por qué? Porque hay que estar en el mundo. Ahora, si tú me dices, no, es que yo éticamente no puedo con las redes sociales, vale, pues yo te digo, sé consecuente con tu ética y pasa. Hay muchos actrices y actores que no tienen redes sociales y se la trae al pairo. A mí es que personalmente es un mundo que me divierte. He tenido cierta formación sobre el tema, he tratado con community manager y para mí es importante hacer difusión de que estoy aquí, poner un story diciendo que voy a venir a Murcia, hacer difusión de los trabajos que hago también, porque cada vez que el instinto se lleva un premio, si a través de mí le puede llegar a unos cuantos miles de personas, pues es estupendo. Estás haciendo difusión de la película y eso en el futuro serán posibles espectadores cuando se estrene la película en mayo. Entonces, ¿que éticamente no te va? No lo hagas. ¿Que lo puedes hacer? Es conveniente. Las redes sociales son una herramienta que está ahí. Es una herramienta.
Si la sabes manejar, yo tengo, no sé, compañeras y compañeros que han empezado a trabajar en el mundo profesional después de petarlo en una red social. Y era gente que estaba en un teatro con 5 personas. De repente empieza a hacer cosas en TikTok y le va bien, aquello funciona y ahora llena teatros, llena auditorios y es una de las personas que está moviendo más personas en espectáculos de comedia. ¿Entiendes? Entonces, todo es verdad. Es verdad que puedes decir que no. Es verdad que es importante y que te puede catapultar si eres hábil y te gusta. Es verdad que a veces te cogen por las redes, sí, pero no siempre. Y al final hay una cosa importante en esto. Hagáis lo que hagáis y tengáis el éxito que tengáis, lo importante es que yo disfrute con lo que estoy haciendo, que disfrute del proceso, que disfrute de la formación, que disfrute de hacer un casting, que disfrute de todo el proceso, porque es la única realidad que tenemos, que disfrute de la realidad del rodaje, porque no sé si esa serie va a funcionar o no, o si la van a quitar al segundo capítulo porque ha habido un cambio en la directiva de una plataforma y han decidido que eso se va, aunque sea lo mejor del mundo, que a mí me ha pasado varias veces. No se sabe, entonces disfrutar de cada cosa que hagáis, de cada preparación, de cada formación. Y luego, si tiene que venir, lo que venga será celebrado por añadidura, pero no os centréis en eso porque genera una frustración terrible. Y eso no puede ser. O sea, lo que no puede ser es que el camino de ser artistas nos lleve a la infelicidad. Si el camino de ser artista me está llevando a la infelicidad, tengo que parar y replantearme qué estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo. Porque lo mismo no estoy en el camino adecuado para mí, ¿sabes? Yo lo mismo quiero ser, pero no soy capaz de gestionar algunas cosas de este oficio. Yo siempre digo, oye, búscate un plan B, ¿no? Bernard Hiller, por ejemplo, es un maestro que dice, no a los planes B, porque eso es, hay que quemar los barcos, no hay Sí, perdóname, pero es que tú vives en un país en el que la industria audiovisual en Estados Unidos da trabajo a millones y millones de personas, porque son 200 millones de espectadores, 250 o más, solo allí en Estados Unidos. Pero es que aquí no tenemos eso, entonces la industria es mucho más pequeña. Yo no le puedo decir a un alumno, no tengas plan B, muérete si es necesario de hambre por esto. Pues porque yo mismo estoy gestionando y digo, no, yo es que solo hago teatro, porque es la pureza. No, perdona, yo hago teatro, cine, televisión, me lo paso genial con las 3 cosas y doy clase y presento eventos y hago un pregón de las fiestas de un pueblo si se tercia y lo que haga falta, ¿entiendes? Entonces, hay que tener planes B, si es necesario, ¿vale? En lo que uno se va generando. Pero hay que darle. Y sobre todo, lo que hagas, disfrutando. Y si puedes tener siempre un proyecto personal como el que hablábamos antes, independientemente de que me cojan para trabajos ajenos, genial. Yo siempre, 3 consejos que doy. Encuentra una manera de conseguir tu paz mental, de eliminar el ruido mental, tu mecánica de higiene mental, mindfulness, yoga, meditación, lo que sea. Segundo, trabaja siempre más profundos, siempre más allá, siempre se puede ir más allá, hacer mejor, siempre más en profundidad. Y tercero, tener siempre un proyecto personal. Para mí estos son claves fundamentales. Entonces, nada, mucho ánimo, mucha fuerza. Y otra cosa, que no pongamos nuestro fracaso o éxito en manos ajenas. Si tú vas a un casting y no te cogen, es su problema, ellos se lo pierden, ¿vale? Yo me presentaré luego a otro, y a otro, y a otro, y hay que aprender a recibir nos, ¿vale? Pero no pongamos, no, es que solo la culpa la tienen ellos porque es que las redes... No, olvidaros, siempre que intentemos poner la causa de nuestra infelicidad fuera, es un problema, no. El tema es cómo puedo adaptarme yo para conseguir mis objetivos. Si estoy culpando a los demás, malo. Ese es mal sistema, porque eso lo único que te va a generar es infelicidad. ¿De acuerdo? Bueno, espero haber contestado tu pregunta. Bueno, para mí todo el apoyo a la formación pública
que es fundamental y para mí fueron de los años, no te voy a decir los más felices porque siempre espero que el último momento sea el más feliz de mi vida. A mí eso de decir, no, que fueron los años más felices de mi vida, es como decir, bueno, ¿ahora qué? ¿Ya te vas a morir? ¿Te van a meter en un asilo? ¿A que te, no sé? No, fueron años muy felices de mi vida. Os decía antes de la importancia de los maestros que tuve, os he mencionado dos, pero tuve muchos muy buenos además, y sobre todo un alumnado muy energético y creativo. Nosotros pedíamos la escuela para organizar además en verano nuestros propios talleres. O sea, esto que os decía, mira, trajimos una profesora de acrobacia cubana, trajimos a una profesora alemana de Grotowski y trajimos a dos profesores rusos, organizado por nosotros y pagado, producido por nosotros. O sea, pedíamos dinero, pero no, lo único que le pedimos a la escuela fue que nos cediera las salas. Entonces, ese era el tipo de alumnado con el que yo estaba trabajando. Entonces, había un interés, hay un caldo de cultivo creativo, una curiosidad, un ímpetu que es muy importante tenerlo y hay que dejar ese espacio para que los alumnos se busquen la vida y generen sus propios proyectos y la escuela pueda dejarles ese espacio, ¿no? O sea, ahora mismo mi hija, por ejemplo, está en esa tesitura y digamos que hay un espacio de formación en el que interesa más búscate la vida para generarme esto según el protocolo que yo te doy. Eso es muy interesante. Y ahora, bueno, proporcionar los espacios y el lugar adecuado para hacerlo, ¿no? Eso es importante, el dejar el espacio para que el alumno se automotive, automotorice y autogestione. Porque eso es lo que vamos a tener que hacer en la vida. Se tienen que aprender a gestionar sus propias cosas, a producir sus propios proyectos, que es para lo que estamos aquí, básicamente. Luego, otra cosa importante, que lo hablaba con los responsables del festival de TVO, es poner en contacto a los alumnos con profesionales reales de la vida, audiovisual y teatral. Uno de los aciertos que tiene Bernard Hiller es que cuando tú vas a hacer una masterclass suya en Los Ángeles, tú hablas con directores de allí, de Hollywood, con actrices y actores de allí, que salen en películas de verdad y que tú has visto. Puedes hablar con Al Pacino, que es un tío que a sus chorrocientos años sigue en activo. Directores de casting, agentes, manager, o sea, lo que es el mundo real. El tener la posibilidad de tener una charla con un señor que trabaja de verdad en esto, con productores de teatro de verdad, con productores de audiovisual de verdad. Bueno, aquí habéis tenido a... Esto es un poco la labor que habéis hecho vosotros aquí en el Festival Estrenarte. Han estado la gente de Twin Freaks hablando de su experiencia como productores audiovisuales murcianos. Entonces, eso es algo que hay que mantener. El contacto con los profesionales reales, que les digan, sí, esta es la vida. Otra cosa fundamental es la formación en interpretación audiovisual. Pero no una formación de un curso de 3 días, no. Igual que se tiene interpretación teatral, los 4 años que correspondan, tiene que haber 4 años de formación audiovisual. Porque es donde ya os digo que la mayor parte de los profesionales van a trabajar y ganarse la vida. O sea, los que se ganen la vida de esto posiblemente sea en el sector audiovisual. Entonces, tienen que tener una formación específica, ¿de acuerdo? Y el arte dramático es eso también. Entonces, hay que implementar esos cursos de cámara en las escuelas. Y para mí sería eso, o sea, el contacto con profesionales, generar espacios de autogestión para los alumnos y el contacto con profesionales. No sé si me he repetido, he dicho eso, ¿no? Los tres. Sí. Contacto con profesionales, autogestión y el trabajo de cámara. Eso es fundamental. O sea, a mí ahora mismo una escuela de arte dramático que no tenga formación audiovisual, complicado. Pues tenéis que tenerlo. Tenéis que tenerlo y la gente tiene que hacer cursos. No podemos dejar ese aspecto a que hagan cursos fuera. Sí, vale, muy bien, sí, eso está muy bien. Luego habrá que seguir haciendo cursos, porque esto es un entrenamiento. Esto no es que ya hice un curso de cámara hace 10 años. No, perdóname, esto es un entrenamiento, como el que va al gimnasio. Si tú dejas de entrenar, dejas de tener las capacidades y las habilidades correspondientes. Otra cosa, aprovechando esto que insisto, intérpretes... continuad vuestra formación en los elementos básicos, respiración, voz, cuerpo, emociones. Entrenamiento básico en eso,
Que parece que cuando pasamos por una escuela de teatro, no, es que eso es un ejercicio que dicen primero. No, perdona, yo ahora mismo, cada vez que doy un curso de entrenamiento físico y vocal para actores, sigo haciendo cosas que hice primero en Valladolid o que he hecho en Italia, pero son cosas que hay que mantener. El trabajo sobre las emociones hay que renovarlo, la conexión entre la música y las emociones, vuestra fisicidad, conexión con las emociones, que es algo que siempre me encuentro cuando doy cursos de cámara, que hay como, hasta que llego a la emoción que necesito, a la gente le cuesta un mundo, ¿no? Hay que ser capaces de entrar en un estado emocional en 0, ¿vale? Y hay que formarse para ello y trabajar en ello. Y tener nuestro cuerpo, nuestra voz preparada, sea audiovisual o sea algo de teatro, los básicos, que muchas veces se nos olvida. ¿Vale? Bueno, espero haber respondido tu pregunta. Más. Sí, ponte en pie y habla, por favor. Muy bien, pues yo soy castellano-leonés también. Bueno, ahora creo que León se va a separar, no lo sé muy bien, pero en fin, me da igual, yo me siento igual, castellano y leonés y murciano también me siento. Y burgalés también. Ahí en Burgos, además que he rodado bastante, porque ahí rodé hace unos años La Corona Partida, una película de época, que además rodamos dentro de la Catedral de Burgos, que eso fue impresionante, con un dron, un octocóptero de los que había antes, que era una cosa gigantesca, ahí moviéndose por la nave aquella central. Y La Huella del Mal es un thriller que he rodado hace poquito, con Dani Grao y Blanca Suárez, entre otros. Y bien, la experiencia ha sido interesante. Lo que pasa es que ahí no tenía yo mucho en esa película y bueno, pero la parte que he tenido ha sido interesante y ha sido interesante estar en Atapuerca, que no lo conocía, porque la historia, el thriller, tiene que ver con unos asesinatos que ocurren en el yacimiento arqueológico. Y interesante también el director, que a su vez es autor de la novela y que es director de cine y de televisión. Y bueno, pues ha sido interesante eso. Lo que ocurre es que los thrillers a veces son un poco fríos de trabajar, porque tiene que ver mucho con la trama y digamos que a nivel interpretativo tienes que trabajar mucho con el misterio, con lo cual hay que dar poco, porque como la propia definición de thriller indica, si tú estás haciendo un thriller y cuentas demasiado a través de tu interpretación, le estás restando a la imaginación del espectador el trabajo y eso no interesa. Entonces, bueno, como experiencia bien, interesante, me ha gustado mucho estar en Atapuerca y yo creo que va a ser una buena película. Me han enseñado algunas imágenes y es muy impactante, muy impactante. Más cosas. Levántate y habla. Claro, sí, hombre, pues lo que te he dicho antes, que no, o sea, hay que ser conscientes también de que vivimos en el país que vivimos, ¿no? Siendo conscientes de que España es una maravilla en muchos aspectos y que tenemos un momento creativo audiovisual excelente. O sea, las series y las películas españolas se están viendo ahora mismo en todo el mundo. Y no te hablo solo de Pedro Almodóvar o de J. Bayona o Rodrigo Cortés o tantos y tantos creadores que tenemos trabajando a nivel internacional o actores que todos conocéis, pero evidentemente quedan cosas por hacer y eso es justo lo que tú has dicho, es lo que planteaba yo y lo que es importante. Y sí, si quieres una formación específica en audiovisual, tienes que invertir, pero ya te digo que dentro de lo malo, que es que lo ideal es que eso estuviera dentro de la formación pública, si hay que invertir en algo, que la gente invierta en su formación. Eso es lo mejor. Ahora, escoged bien, ya os digo, hay directores de casting o gente dando cursos de cámara que son buenos profesores también. No solo están para aprovecharse de la coyuntura y de la situación. ¿De acuerdo? Hay gente como Rosa Estevez o Luis Jimeno, que yo creo, no sé si han tenido ellos alguna formación aquí. Sí, Rosa Jiménez. Rosa Estevez, sí. Sí, Rosa Estevez, sí. Rosa Estevez, por ejemplo, es una actriz maravillosa, directora de casting internacional, además muy potente, y una excelente profesora. Entonces, bueno, pues sí, mientras no esté unido a la formación pública, pues habrá que buscarse la vida como sea. Pero eso es lo ideal. Lo que tú me has contado de tu escuela, eso es lo ideal. Tener el contacto con profesionales y tener un nivel de formación complejo, puesto que nuestro mundo tiende a eso, a lo audiovisual y el teatro también va a ser muy importante, ¿eh? O sea, de cara al impacto que va a tener la inteligencia artificial de aquí a unos años,
el teatro va a seguir aquí en pie como nunca. O sea, porque podrán hacer películas de animación o podrán hacer incluso telenovelas con inteligencia artificial o algunas películas con inteligencia artificial, pero teatro ya os digo yo que con inteligencia artificial no van a hacer. Así que siempre nos quedará la escena. Más cosas. Pues sí, claro que sí, hay que hacer cursos, hay que hacer formación, hay que, ahora mismo, aunque a veces no sea muy ético, por razones que todos conocemos, hay que hacer cursos con directores de casting porque la opción es o me conoce o no me conoce. Si tengo ocasión de que me conozca a través de un curso, pues haré un curso. Invertiré en eso en vez de tomarme cervezas. ¿Qué le vamos a hacer? ¿De acuerdo? Luego, por supuesto, la clave para un buen casting es una buena preparación. Es una proyección energética potente. Tenéis ahora mismo tutoriales, sobre todo hay muchos americanos, destinados a preparar bien monólogos de casting. Es que son muy específicos con esto. Hay libros, buscad los libros con los monólogos de casting adecuados. Los hay, en inglés sobre todo. Hay específicos, además, monólogos, y hay libros en los que monólogo de 30 segundos para casting, comedia, drama, mujer, hombre, época contemporáneo, mujer de 40, hombre de los 20, para adolescentes. Hay cosas específicas para tener un buen fondo de armario de trabajos hechos. Y si en un momento dado en un casting me piden algo, tener preparado un monólogo de 30 segundos, que además son monólogos de 30 segundos que están escritos específicos para casting y en los que tienes un recorrido emocional impresionante y muy bien escritos, ¿vale? Buscadlos porque ahí están. Hay uno que se llama Glenn Alterman, que es un escritor específico de monólogos para casting. O sea, es que los americanos para eso son muy buenos, tienen una industria muy potente. Entonces, hay que estudiar para eso. Hay que formarse en casting, hay que hacer cursos. Mira, hay una cosa, yo de los talleres que hice con Mariano Barroso, de ahí, o sea, tenía compañeros como Manolo Martín Cuenca, Natalie Poza, Luis Callejo, no sé, estábamos ahí un montón, actores, directores, guionistas, y de ese magma me empapé y con ellos, con muchos de ellos he trabajado luego después. Entonces, es una manera de conseguir ese networking, esa red, esa familia creativa, que es muy importante esto también, que tengáis una familia creativa, un grupo de gente, amigos, amigas, compañeros, colegas que os arropen, que estén viviendo lo mismo que vosotras y vosotros y que os apoyen en los momentos malos y en los momentos buenos. Familia creativa, y los cursos sirven para eso, para conocer gente, en fin, ampliar. ¿Y qué era lo otro que me habías preguntado? Lo de... Eso, buscad, mira, tenéis un montón de tutoriales de cómo preparar un buen monólogo de casting, ¿no? Cómo ir a un casting. Ahora mismo lo tenéis todo en Internet. El mismo Bernard Hiller da un montón de consejos. Ahora hay en TikTok, hay otro que sigo yo que no me acuerdo cómo se llama, que es un actor americano también, que da unos consejos de interpretación estupendos. En redes sociales ahora mismo tenéis un montón de cosas interesantes. Buscad. ¿Vale? No os limitéis a coger lo que el algoritmo os da, sino buscad cosas específicas. Y tú pones tips, acting tips, y ahí te aparecen un montón de cosas interesantes. Pero sobre todo es la preparación. Si yo voy bien preparado, por supuesto, con el texto ardido, con un poquito el texto adaptado, con eso hecho mío, con alguna propuesta incluso de vestuario si es necesario. Todo esto también son indicaciones que te dan. Hay gente que te pide que vayas con un vestuario adecuado o hay gente que no, que prefiere que no. Si tienes que hacer un self-tape, ¿sabéis lo que es un self-tape, no? Te aconsejan cómo poner la luz, tienes que tener tres puntos de luz para estar bien, un fondo neutro. Todo este tipo de consejos lo tenéis en redes ahora mismo. Así que buscad, tomad vuestros apuntes y practicarlo con vuestro móvil en vuestra casita, me pongo una lámpara o aquí en esta ventana que me da una luz muy buena. Buscaros el sitio para hacer una buena secuencia y entrenad, probad con monólogos, con escenas de 2, de 3 personas. Practicad y practicad. Esa es la clave para conseguir llegar a un casting y estar genial. Luego, ya que te cojan o no, no es asunto tuyo, porque
no es que tú lo hagas hecho, tú lo has podido hacer fenomenal, pero lo mismo, el perfil que están buscando es otro, o la edad, o la altura, o están buscando a alguien de Canarias y tú eres de Murcia, o yo qué sé, hay un montón de parámetros. Entonces, no os sintáis culpables cuando nos cogen en un casting, porque hay un montón de parámetros que se están moviendo por ahí. ¿De acuerdo? Espero haberte respondido. No, normalmente lo que te suelen es dar una separata. Una separata con indicaciones del personaje, edad, características, este personaje se dedica a esto, o sea, vamos a ver. Dentro de un casting os pueden pasar miles de cosas. Desde que os llamen para ver cómo sois físicamente, a ver, gracias, ya está, ya te llamamos, o gente maja, o gente indeseable, o gente que abusa, o monstruos psicópatas, también los hay algunos. Os podéis encontrar con cualquier cosa. Por eso hay que ir armados de asertividad, de amor propio, de entereza y de amor a uno mismo. Eso lo primero. Entonces, las posibilidades de casting son muchas. Lo más común es que a ti te manden una separata con indicaciones del personaje para que te lo prepares. O bien que les mandes un self-tape, una autograbación, o bien que vayas a un sitio. Que vayas a un sitio y te digan, hazme un monólogo, es raro, pero está bien tenerlo. Está bien tener preparado no uno, 15 monólogos para cámara y haberlos practicado. Y si te piden un self-tape y de repente la escuela es un monólogo de 30 segundos, que lo mismo no tiene que ver, pues lo mismo para ese personaje, no, pero dice, anda, mira, para este no vale, pero para este otro está genial. O sea, siempre optad, porque las cosas son a veces muy rocambolescas. A veces uno opta para una cosa y al final no le quieren para eso y le quieren para otra, o lo mismo, esa película no la haces, pero como ese director de casting te ha visto para eso, te llama para otra cosa, o nunca se sabe. O resulta que el compañero con el que has hecho el casting es director y te llama para hacer un corto con él. Las posibilidades del mundo son infinitas y hay que estar abiertas a todas. Pero normalmente el proceso es ese, te llega separata con indicaciones de personaje. Lo de tener a gente o no, es importante tener un representante. ¿Que es difícil? Mucho, mucho, pero que hay que intentarlo. Hay que seguir hasta que uno lo consigue. Yo al principio no tenía representante, encontré mi primera, luego me cambié a otra, luego a otra, y llevo ya 15 años o no sé cuántos con el mismo representante. Hay que conseguirlo, hay que intentarlo. Y lo normal es que a través de un representante te lleguen más cosas. Lo que sí que es cierto también es que en España lo que consigues tú, lo consigues tú. Es muy raro el representante que... Es que no me consigue trabajo, no, el representante no te va a conseguir trabajo nunca. Él puede canalizar algunas pruebas, pero luego el trabajo te va a venir porque tú muevas energía, porque tú te muevas, porque tú hagas. Si uno espera que por tener un representante le va a caer el maná del cielo, error, craso error. ¿De acuerdo? Incluso yo ahora, a mí me llegan a mí las cosas por mí, no por mi representante. Y mi representante es una agencia estupenda y les quiero mucho, pero es que así no funcionan las cosas en España. En Estados Unidos sí. Un agente y un manager te diseñan una carrera, pero porque allí el volumen de trabajo, de oferta, es tal y de demanda es tal que es posible diseñar una carrera y elegir. Aquí, hasta que puedes elegir pasan muchos años. Tienes que hacer lo que haya. Tienes que hacer lo que haya y tienes que trabajar y conectarte y hacer networking y ir a fiestas y conectar con gente y hacer todo lo que puedas para estar en el mundillo. No sé si te he respondido a la pregunta. Vamos a acabar ya. Muchas gracias a todos por asistir. Vamos a subir a hacer una foto todos juntos. Genial, sí, sí. Oye, antes de terminar, muchísimas gracias a Silvia por... Muchísimas gracias al festival, a la Escuela de Arte Dramático por la labor que está haciendo y que vais a seguir haciendo. Y muchas gracias a vosotras y a vosotros por compartir este ratito conmigo. Os deseo muchísima suerte, amor, energía y mucho power para todo lo que hagáis. Bueno, muchísimas gracias a ti, Fernando, que ha sido un lujazo tenerte aquí.
Muchas gracias. El lujo es mío.